bendiga. Bienvenido una vez más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Levantamos un clamor por sanidad y prevención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Reunido pide hoy libertad y salvación. Tómanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos. Inundanos en el desierto, broten ríos. Vida sopla hoy, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo. Oh, sana Jesucristo, Jesucristo el Rey, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo. Oh, sana Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y prevención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Reunido pide hoy tu libertad y salvación. Ámanos con tu valor, no deseamos revolución. El cielo se parta dos, inundanos en el desierto, broten ríos. Vida sopla hoy, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo. Oh, sana Jesucristo, Jesucristo el Rey, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo. Oh, sana Jesucristo, Jesucristo el Rey. Oh, sana, oh, sana, oh, sana al Rey. Oh, sana, oh, sana, oh, sana al Rey. Oh, sana, oh, sana, oh, sana. Oh, sana, oh, sana, oh, sana al Rey. Sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo. Oh, sana Jesucristo, Jesucristo el Rey, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo. Oh, sana Jesucristo, Jesucristo el Rey. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi Rey Jesús. Te
salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas de lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas de lugar tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe
recibe toda la gloria, recibe toda la honra, pues yo soy hijo de Dios, hijo de Dios. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignación directa en las sucursales Colpatria, botón de pagos PSE a través de esta misma entidad y recaudo en los puntos Baloto a nivel nacional, para que realice allí sus donaciones que con todo su amor dispone en su corazón. Agradecemos a todas las personas que nos han estado enviando ayudas en especie para que otras personas puedan ser bendecidas. Hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas que tienen alguna necesidad. Le reiteramos nuestro agradecimiento deseando que Dios bendiga su amor y generosidad. Prepare ahora su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios le bendiga mucho y muy atentos. Dios continúe bendiciendo a todos aquellos que disponen de su vida para escuchar de la palabra del Señor. Dejar que la palabra del Señor siga ministrando y siga confrontando nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros hábitos, nuestro carácter. O sea, cuando hablamos la palabra del Señor, el Señor ministra de una manera especial y empieza a obrar de una manera muy magnífica para hacer cambios muy radicales en todo nuestro ser. Y como dice la Escritura, nos va haciendo más perfectos. Es uno de los objetivos de las Sagradas Escrituras. Perfeccionar aquel que se acerca a ella para dejar que la palabra de Dios siga ministrando y corriendo como ríos de agua viva. Por eso es tan trascendental escucharla, leerla y meditarla. Hay estudios científicos que hablan sobre la importancia de leer las Sagradas Escrituras. O sea, han hecho estudios donde hay personas que están leyendo la Biblia y hay personas que están leyendo cualquier otro texto. Y han podido llegar a unas conclusiones muy magníficas que nos hablan acerca de las transformaciones tan potentes que hace la palabra del Dios Todopoderoso. Cuando usted observa que una persona está atenta a la palabra del Señor, se está encontrando con la palabra del Señor, verdaderamente con la palabra de Dios, hay transformaciones y cambios muy interesantes en ese sujeto. Pues cuando los sujetos o las personas no están buscando presentarse delante de Dios, hay dificultades. Las personas no pueden agradar a Dios como es debido y entran en tensiones constantes con los que están a su alrededor. Les invito de una manera muy especial, después de darles una bienvenida muy especial, un fraternal abrazo de parte del Señor y de su iglesia Confraternidad Cristiana de Pereira, para que el Señor siga ministrando en sus vidas, siga derramando unción y bendición. Vamos a hablar ahora acerca del un tema que tiene que ver con la responsabilidad. Y hablamos de la responsabilidad del creyente. Es ese sujeto, esa persona que entiende bien que hace un compromiso. Y su compromiso es su palabra. Y la palabra es lo que es en sí, el sujeto en sí. O sea, somos lo que decimos, lo que hablamos. O sea, en una perspectiva muy interesante. O sea, porque a medida que yo voy hablando, o sea, yo puedo ser coherente entre todo el sentido de lo que ya hay en mi mente y en mi corazón, o en mis propias palabras empieza a haber una contradicción que es obvio que se ve en los hechos, las prácticas o el testimonio. Porque estamos observando que no solamente los símbolos que son hablados, las letras que son leídas, que no es a través de la comunicación oral, que solamente podemos recibir mensajes. Los ciegos tienen su sistema, los sordos, las personas que tienen diferentes formas de percibir y de comunicarse. Hay idiomas que a lo mejor nosotros no podemos leer y entender, pero hay otros que son expertos en esto.
Lo que significa que hay un enlace muy interesante entre todo lo que vamos tejiendo en nuestra propia vida. Y es lo que vamos tejiendo en nuestra propia vida que nos va diciendo quiénes somos. Acciones, hechos, situaciones que se dan en torno a cada uno de nosotros. Por eso es tan importante hablar de la responsabilidad del creyente, del cristiano. O sea, nosotros tenemos que percibir y entender lo magnífico y las bendiciones que vienen de parte de Dios cuando nosotros aprendemos a ser responsables. Oremos. Amado Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para que seas ministrando en todos los que están escuchando tu palabra. Señor, te damos gracias porque precisamente el poder escuchar, Señor amado, y deleitarnos en esta palabra es parte, Señor Jesús, de nuestra responsabilidad contigo. Porque, Señor, tú no construyes, Dios de los cielos y de la tierra, tu obra. Tú no traes palabras, Señor Jesús, para que aquellos que dicen amarte la ignoren. Por eso, Señor, te damos gracias por aquellos que se acercan, Señor Jesús, para escuchar, reflexionar y pensar acerca de este maravilloso mensaje que tú tienes para sus vidas. Y oramos, Señor, para que seas ministrando con el perdón y redarguyendo aquellas vidas que tienen responsabilidad, Señor Jesús, contigo, pero que piensan, Señor Jesús, que no escuchándote, que alejándose, Señor Jesús, de tu palabra, que alejándose, Señor Jesús, de tu iglesia, de tu pueblo, que alejándose, Señor Jesús, de tu presencia, no vendrá ningún juicio para ellos. Oramos para que tengas misericordia, Dios de los cielos y de la tierra, porque cuántas personas, Señor Jesús, se engañan en sí y siguen viviendo una vida, Señor Jesús, aparente. Pasaba, Señor Jesús, y ha pasado con muchos que dicen, Señor amado, estar cerca de ti, pero su comportamiento, su testimonio y su irresponsabilidad, Señor amado, ha sido descubierta. Por eso, Padre Santo, oramos para que tu palabra corra como ríos de agua viva en cada uno de nuestros corazones. Podamos, Señor, acercarnos a ti y bendecirte y exaltarte como solamente tú lo mereces. Amén. Hablamos entonces en este sentido de la responsabilidad. Hablamos de la responsabilidad del creyente, del cristiano. Y cuando hablamos de la responsabilidad, estamos hablando de que de alguna forma o de alguna manera nosotros nos hemos acercado y hemos pactado y hemos hecho en cierta manera unos contratos o unos convenios, ya sea desde una perspectiva natural o desde una perspectiva material. O sea, desde una perspectiva natural, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra propia vida, una responsabilidad con las personas que están cerca de nosotros. Tenemos una responsabilidad que debe de llenar nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. O sea, es una responsabilidad con nuestras propias vidas para que el Señor siga obrando y ministrando de una manera especial. Es una responsabilidad con el hecho de cuidarnos de una manera especial para que el poder de Dios y la gracia de Dios sigan sobreabundando en nuestras vidas. Responsabilidad natural, el cuidado, la salud, el cuidado con nuestro propio ser, con nuestra propia mente. Es una forma de asumir hemos asumido un compromiso y somos responsables a ese compromiso al cual nos hemos comprometido. Pero también una responsabilidad que tiene que ver con convenios que nosotros mismos estamos realizando, haciendo. Y por eso cuando tenemos esos convenios, entonces estamos comprometiendo nuestra palabra. Comprometemos nuestra palabra cuando decidimos voluntariamente hacer algo que edifica nuestras vidas, que edifica nuestra familia y que edifica el reino de Dios. Así es que a lo mejor tenemos un compromiso en cuestiones académicas y entonces buscamos responder porque somos responsables. Quizás tenemos un compromiso con la otra persona, con nuestro cónyuge. Hemos tomado una decisión de contraer un matrimonio. Entonces es ese pacto, ese compromiso que hemos hecho, que exige de nuestras vidas responsabilidad. No actuar de tal manera como nos hemos comprometido, pues no puede llamarse otra cosa que un sujeto, un ser irresponsable. Y de un ser irresponsable a un ser despreciable no hay mucho camino, mucha distancia, porque las personas van siendo alejadas a medida que van siendo irresponsables. Por eso el Señor Jesucristo dice con mucha claridad en Apocalipsis:
que por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. O sea, es el hecho de que son personas que son repugnantes para lo que es el cuerpo de Cristo Jesús, repugnantes ante la presencia de Dios. Ahora, es muy importante entender lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, cuando nos dice, por consiguiente, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Por eso es muy relevante que nuestras vidas anden en responsabilidad. Déjenme decirles, dentro de este proceso que estamos desarrollando en la iglesia, en un proceso de restauración, después de todo lo que ha pasado por la pandemia, que ya gracias a Dios se ha superado en gran manera, pero que quedaron muchas situaciones tensas, físicas, mentales, y muchos espiritualmente están durmiendo, otros han muerto espiritualmente. Nos dice la palabra del Señor que debemos de estar prestos, y por eso la iglesia está en ese proceso de restauración, y entramos entonces a un espacio donde queremos enfocarnos mucho acerca de lo que es la madurez del creyente. Estamos hablando que la base para la madurez de un sujeto, de una persona, es la responsabilidad. Si una persona no es responsable, la madurez no va a llegar a su vida. No va a ser un sujeto con mucha madurez para tomar decisiones firmes, estables, decisiones que le ayuden a desarrollar su proyecto de vida. Por eso, queremos que en este mensaje usted pueda percibir allí, podamos percibir lo que Dios habla en nuestras vidas. La responsabilidad es la base fundamental para poder alcanzar madurez. Sin responsabilidad, la madurez va a ser compleja, difícil, no va a llegar a nuestras vidas. Así es, o sea, tenemos que es una responsabilidad con alguien, y por eso estamos hablando que ese alguien es Dios. Entonces, si yo quiero ser responsable con Dios, quiero alcanzar una madurez en mi relación con Dios, debo de ser responsable. Por eso la responsabilidad, déjeme decirle que está en ese compromiso que he hecho con Dios. Y cuando hago ese compromiso, entonces dejo que Dios forme mi vida, como dice el profeta, así como el barro en manos del alfarero, que el Señor sea dándonos forma. O sea, no es el barro el que le dice a la persona, al artesano, cómo debe de formarle. O sea, es el artesano el que dice cómo es que va a darle forma al barro. Y a medida que el barro va formándose, se deja formar, empieza a haber un buen elemento. Así somos nosotros en las manos del Dios Todopoderoso. Cuando estamos en las manos de Dios, Dios nos está formando. Y Dios coloca a su iglesia. Y Dios coloca a sus ministerios. Y en este proceso espiritual el Señor nos va formando. Quien quiera dejarse formar, déjeme decirle que no va a quedar en la forma que usted quiere. Por eso renunciamos a nuestro ego, renunciamos a nuestro yo, para que sea Cristo Jesús el que viva en nosotros. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Por eso es tan importante la sintonía, la armonía, la relación con el cuerpo de Cristo. Yo no puedo estar andando de un lugar hacia otro, deteriorando mi vida espiritual, pensando que es que yo voy a ir al lugar donde yo quiero, donde me agrada, porque es lo que dice la palabra de Dios, que muchos en este tiempo tendrán comezón de ir, y hay muchos que salen a otros lugares porque están buscando lo que les agrada, que los traten como ellos quieren decirle al artesano cómo es que lo deben de formar, y no es así. Es el acto de irresponsabilidad el que impide que Dios haga la voluntad y la obra en aquel que dice ser hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, entonces deja que Dios forme tu vida a través de su iglesia, a través de sus ministerios, a través de ese pueblo que Él, conforme su corazón, como dice en Efesios 4, conforme su disposición, conforme su voluntad, los ha instituido para que crezcamos, para que avancemos, para que alcancemos la estatura de Cristo Jesús, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, hasta que alcancemos esa perfección. Está mucho el camino por recorrer. Por eso, aquí en el texto de Romanos,
En el verso número 1 nos dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Diste el sol, el cielo fuego bajó.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar la palabra que ha escuchado. Si le ha gustado este video, por favor dele like, suscríbase a nuestro canal y compártalo con todas las personas que conozca, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.